mí me interesan los proyectos de largo recorrido, que tienen pausa, que no están pendientes del instante decisivo, sino que utilizan otro tipo de tácticas que son más pausadas, más detenidas, y en este caso lo que he seleccionado son proyectos que no se centran en el conflicto, que no se centran directamente en la guerra, sino principalmente en sus consecuencias. Sobre todo conflictos del siglo XX, las dos guerras mundiales las más importantes, pero también otro como puede ser el genocidio armenio. Me interesaban otros proyectos que desde la creación tuvieran perspectivas diferentes y posicionaran al espectador en un lugar distinto. Sobre todo el de empatizar con las personas que han vivido conflictos y resaltar valores humanos. Intencionadamente el display de la exposición, o sea, la puesta en sala, es muy distinto en cada proyecto. Eso hace que cada uno funcione de manera autónoma e independiente. Mi idea no era colgar fotos, sino plantear proyectos que tuvieran autonomía y que funcionaran por sí mismos, ¿no? Entonces hay proyectos que incorporan objetos, hay imágenes que están sobre objetos, sobre cristal, hay imágenes más ortodoxas, hay imágenes superpuestas, hay collages, hay prácticamente de todo un margen de posibilidades.